Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de alambres y cables eléctricos rígidos. El propósito de este tema es identificar los tipos y características de los alambres y cables que se emplearán al realizar una instalación eléctrica domiciliaria o en una vivienda, ¿ya? Para hacer una instalación eléctrica domiciliaria o en una vivienda, tenemos alambres conductores, ¿no? O cables eléctricos de tipo TW y de tipo THW. En ambos casos están hechos de cobre, ¿ya? La gran diferencia es que uno es rígido de un solo hilo, el TW, y el otro va a ser de cobre de varios hilos, el THW. Ambos cuentan con un aislamiento. La diferencia entre ellos es que el TW va a trabajar a 80 grados y el THW va a trabajar a 90 grados. TW es una clasificación técnica de los alambres rígidos, ¿no? Que tiene un aislamiento termoplástico de PVC, resistentes a la humedad. Su temperatura máxima, como les había dicho, es de 80 grados, o sea, su temperatura de trabajo hasta donde puede trabajar 80 grados. Y el de THW nos va a trabajar hasta 90 grados, ¿no? En caso de escoger entre estos dos cables, el más recomendable es utilizar el THW. Uno, me soporta mayor temperatura de trabajo. 2, es mayor flexible, muy fácil de trabajarlo. O sea, si tú vas a ir a hacer una instalación eléctrica, hasta puedes trabajar solo, ¿no? No es necesario que vaya otra persona a ayudarte para que jale el cable. Este va a ser fácil de poder pasar los cables por la tubería. El alambre TW es mayormente empleado por las personas, ¿no? Exclusivamente para viviendas, ¿no? Por ser económico a diferencia del cable THW. Tengamos en cuenta que ambos tienen la misma función, ambos tienen el mismo aislamiento. La única diferencia es la temperatura de trabajo, ¿ya? Y otra de las diferencias es que el cable THW es más flexible para poderlo trabajar, ¿no? Hasta para hacer los mismos empalmes es más suave, no necesita mucha fuerza. Ahí tenemos en la figura las partes de un cable eléctrico, ¿no? El cobre blando, la parte central, el aislamiento que es de color blanco. Encima de ese aislamiento ya va una recubierta que llama la chaqueta, que le da el color, llamémoslo así. Puede ser rojo, azul, amarillo, verde, ¿no? O negro. Los alambres rígidos constan de un solo hilo, ¿ya? De mayor consistencia que el cable mellizo. Es un solo hilo, no es como el mellizo de varios hilos delgaditos, ¿no? La capa aislante de este tipo de conductores puede tener diversos colores, ya habíamos dicho, verde, azul, rojo y amarillo. Es lo mismo en el cable de THW, pero entre ellos hay un cable especial que se utiliza para las puestas a tierra, ¿ya? ¿Cuál es? El cable amarillo con una franja verde continua. Antiguamente se utilizaba como cable de tierra el color verde, pero ahora no, ahora es un cable amarillo con una franja verde, el cable de tierra, ¿no? Y como dice ahí, ¿no? El blanco y negro en viviendas que cuentan con puesta a tierra. O sea, tú tienes que diferenciar ese cable de tierra de los demás cables. No vas a comprar un cable amarillo y un cable rojo para hacer una instalación sobre que tú tienes tu sistema de puesta a tierra, ¿no? O sea, entre amarillo y de tierra y el amarillo de líneas puede haber una confusión. Entonces tú tienes que tratar de diferenciar esos cables.
A continuación podemos ver una tabla entre la diferencia de ambos conductores, el TW y el THW. Tenemos el calibre, ¿no?, en AWG, también tenemos el calibre en sección transversal, ¿no?, que es en milímetros cuadrados. Por ejemplo, tenemos el tipo TW, dice que por el aire, si está en el aire, no está en ducto, va a soportar hasta 8 amperios, y si está en un ducto va a soportar hasta 5 amperios, ¿ya? En el TW casi no se utiliza, pues no se utiliza. Entonces estamos viendo que se utiliza más desde 14, ¿no?, AWG, o desde 2.080 milímetros cuadrados, ¿no? Se van a dar cuenta, el TW por aire conduce 20 amperios, el THW por aire conduce 22 amperios, pero en ducto es la misma capacidad cuando están entubados. Entonces esto va a suceder con todos los conductores, ¿no?, la diferencia que hay entre ellos. Si observamos la tabla anterior, sabemos que nos damos cuenta que un cable de calibre 14 TW va a poder conducir hasta 20 amperios en el aire libre y 15 amperios cuando está en una tubería o en ducto. La capacidad de conducir de la corriente de un alambre eléctrico disminuye en una instalación empotrada debido al incremento de la temperatura y al campo magnético producido por los alambres que están colocados en un ducto de PVC al conducir la energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Por el mismo que están juntos dentro de la tubería van a formar un campo magnético entre ellos. Entonces va a reducir la corriente, la conducción de la corriente. Claro, va a poder transportar mayor corriente, pero va a generar un calentamiento de los conductores eléctricos. Para determinar la cantidad de corriente que va a circular por un alambre conductor, supongamos un alimentador, tenemos que tener en consideración la corriente que va a circular por el circuito de iluminación y por el circuito de tomacorrientes. Sumadas estas dos corrientes vamos a poder nosotros seleccionar el cable conductor que vamos a tener como alimentador, ¿ya? También vamos a poder seleccionar el cable, qué número de cable vamos a utilizar en el circuito de iluminación, dependiendo a la potencia de las lámparas, y también los tomacorrientes, ¿no?, dependiendo a la potencia total que va a consumir cada artefacto que tenemos. Debemos tener en cuenta que en un circuito de iluminación vamos a colocar focos, o vamos a colocar fluorescentes, o vamos a colocar ahorradores, ¿no? Nosotros, teniendo la potencia total de todas estas lámparas, podemos calcular la corriente que va a circular. Entonces, teniendo la corriente que va a circular, podemos seleccionar el tipo de cable que vamos, o el calibre que vamos a utilizar en esto. En cambio, de los tomacorrientes, la corriente es variable en cada artefacto. Entonces, sumados la corriente total de cada artefacto, podemos hallar la corriente total del circuito de tomacorrientes, y así poder seleccionar el tipo de conductor o el calibre del conductor que vamos a utilizar. Tenemos que tener en cuenta que el calibre de los conductores del alumbrado es menor al calibre de los tomacorrientes, ya que en los tomacorrientes vamos a tener una mayor carga eléctrica. En este gráfico o en esta tabla podemos ver más o menos cuánto va a consumir un foco, ¿no?, o un artefacto eléctrico. Entonces, teniendo estas potencias, nosotros podemos hallar fácilmente la corriente y así determinar el calibre del conductor eléctrico. Por ejemplo, tenemos los artefactos, entonces sumamos los artefactos, la potencia de todos los artefactos, nos va a salir una potencia total. Teniendo la potencia total, nosotros vamos a poder hallar la corriente eléctrica, ya que tenemos la tensión. Entonces la tensión no va a variar, va a ser igual para todas. Entonces, teniendo potencia, tensión, vamos a poder hallar la corriente y así determinar el número de cable que vamos a utilizar.
Aquí podemos ver las magnitudes, ¿no? Para poder hallar la corriente, ¿no? Y la intensidad de corriente, vamos a tener potencia, tensión. Lo que, si tenemos nosotros la potencia y la tensión, fácilmente podemos hallar la corriente, ¿no? Entonces nos dice que corriente es igual a potencia sobre voltaje. Ahí tenemos algunas fórmulas para nosotros poder determinar voltaje, corriente y potencia. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En una vivienda, el circuito de iluminación está compuesta por 12 lámparas incandescentes de 100 watts, ¿no? ¿Con qué calibre de alambre conductor debemos hacer la instalación? Tenemos 12 lámparas de 100 watts, entonces sería 1200 watts, ¿no? Teniendo una corriente, o queremos saber la corriente, tenemos la potencia 1200 sobre el voltaje, 1200 sobre 220, que va a ser igual a 5,45 amperios. Podemos elegir el alambre calibre 18, que conduce 7 amperios. Este valor es superior al valor calculado, pero consistiendo de ampliación, o sea, si nosotros queremos ampliar, podemos elegir el número 16, ¿no? Cable número 16. Lo más común para, como podemos ver, ahora mayormente ya no es simplemente iluminar la casa, ¿no? Ahora están poniéndose lámparas ornamentales o de mayor potencia, o están poniéndose lamparitas LED sobre todo, pero en una habitación no hay una sola lámpara LED porque la iluminación sí es baja, ¿no? Entonces podemos utilizar lo más cerca, lo más común, el cable número 14, ¿no? Que nos va a soportar 20 amperios, 15 amperios dentro de una tubería. Como ahora todo es entubado dentro de la tubería, entonces nos va a soportar 15 amperios. Entonces nosotros podemos utilizar el cable número 14 con miras a que esa instalación eléctrica se va a ampliar. Y aparte de eso, el cable THW no hay en número 16, tampoco hay en número 18. Esos dos valores solo hay en alambres rígidos de un solo hilo. El ejemplo 2. En un circuito de toma corriente se tiene dos televisores, una plancha, un DVD, un equipo de música y un refrigerador. Hallar el calibre de alambre eléctrico. Habíamos dado en la tabla anterior, ¿no?, la potencia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sumando todas esas potencias mencionadas, nos hallamos la potencia total y nos va a dar 1551 watts, ¿no? Y ese 1551 watts entre 220 voltios. El voltaje va a ser el mismo, 220, todo va a funcionarnos con 220 voltios. ¿Ya? Entonces el resultado va a ser 7.05 amperios, ¿no? Nos dice que podemos utilizar el cable número 14, ¿ya? El número 14. Pero la diferencia es que estos son equipos básicos. Si nosotros queremos colocar un horno eléctrico, un microondas, ¿no? Por ejemplo acá, ¿qué nos faltaría? La secadora de cabello que utilizan, todo eso se va a cargar la potencia, va a superar la potencia. Entonces lo recomendable es utilizar el cable número 12 en THW, que me va a conducir mayor corriente. Entonces no voy a tener problemas a futuro, no voy a tener recalentamiento del cable, no voy a tener no se va a dañar el aislante del cable, me va a durar muchos años más de lo debido, ¿no? Un cable está más o menos como para durar así trabajando fuerte, o sea, trabajo normal, 10 años, ¿no? Un mantenimiento del cable, cambiar el conductor. Pero si nosotros vamos a poner un cable más grueso, lo sabemos que los electrones van a tener un camino libre, ¿no? Amplio, entonces no va a llegar ni a calentarse el cable. Tenemos una autoevaluación, espero que lo resuelvan y me den las respuestas. Eso sería todo por hoy, gracias.